algo que es polémico. Esto va a causar mucha polémica. Sí, el problema es con los taxistas. Nos tocó vivir una situación bastante tensa en estos días que estuvimos acá en Playa del Carmen. Tienes placas federales, cédulas con placas federales pueden venir a cargar aquí. ¿Vos querés que sigan viniendo turistas o querés quedarte sin trabajo? Buenos días, estamos en Playa del Carmen, seguimos en México. Este va a ser otro video más en este hermoso país. Hoy vamos a estar recorriendo uno de los puntos turísticos para las personas que vienen acá a la península de Yucatán, a Quintana Roo, a visitar toda la zona de playas. Y sí o sí tienen que pasar por Playa del Carmen, ¿o no? Exactamente. Dicen que tiene unas playas extraordinarias que se las vamos a estar mostrando y un montón de actividades para hacer. El agua de acá de Playa del Carmen es bien turquesa, o sea, no tiene nada que envidiarle a Cancún. Así que para los que no conocen o no se animan a venir, a salir de Cancún, también tienen la opción de venir a Playa del Carmen, que es una ciudad chiquita, pero también creo que es una opción más barata que alojarse en la zona hotelera de Cancún, que es bastante costosa. Nosotros estuvimos en el video anterior. Ah, no, pero le vamos a estar mostrando que nos hospedamos, por si no lo vieron, en un hotel súper económico en Cancún. Para que vean, nosotros estamos caminando hacia la Quinta Avenida, que es la arteria principal de Playa del Carmen, donde está lleno de bares, restaurantes. Es súper conocida acá. Sí. Y para que vean, miren, esto está lleno de hoteles también. Y muy lindos. Toda esta calle. Nosotros nos hospedamos en uno de por acá. Y ahora estamos en otro hotel. Vamos a estar varios días. Pero muy bonita la ciudad. Les quiero comentar que hay una humedad, sí, bastante, que no se soporta. Y ahora mismo vamos a afrontar una tormenta tropical. Vamos a ver si podemos hacer el video y mostrarle todo lo que ofrece Playa del Carmen. Sí, porque mañana, creo que mañana por la tarde vamos a tener tormenta tropical impactando en todo lo que es Yucatán. Así que se complica. Bueno, acá ya estamos a una cuadra nomás. Ahora vamos a cortar con la Quinta Avenida. Y ya empezamos a ver varios negocios. Miren, un restaurante. Allá enfrente tenemos tiendas. A ver. Acá tenés algunos precios. Sí. Miren, ensalada César, 12, 13 dólares. Aguachile con hoja santa y habanero, 15 dólares. Y bueno, podemos... Ah, lomo, miren, lomo de pescado con pipián verde y puré de alubias, casi 20 dólares. Bueno, precios normales, ¿o no? Y más para una zona turística como esta. Sí, acá tenemos otro. Vamos por la calle mejor. Ah, miren las tiendas como de recuerditos, cosas artesanales. Muy importante cuando vengan a esta parte de Playa del Carmen y todo lo que es la zona de Yucatán que tiene costa, tráiganse sombrero porque hace un calor. Sombrero, abanico, protector solar, ojota, malla, de todo, de todo. Y un aire acondicionado portátil si quieren también. No, estaría ideal esos ventiladorcitos, viste, que te pones acá y te va dando el aire. Me transpira. No voy a decir qué es lo que me transpira. A mí bigote, gente. Miren, cuando llegas a la Quinta Avenida dice zona peatonal y se prohíbe todo el tipo de paso de estos vehículos. Solo peatones a pie, nada más. Y nada, es muy hermosa esta peatonal porque tiene de todo. Y mira, si querés un recuerdito de Playa del Carmen, te llevas una remera por 7 dólares. Sí, está lleno de tiendas así que te venden ropa que dice Playa del Carmen. Miren, 1 por 7 dólares o 4 por 20. La verdad los precios no están nada mal. Acá tenemos como abrigos por 20 dólares. Acá miren, 22 dólares. Están muy buenos los diseños. Son como estilo playa, ¿no? Sí. Los estampados, muy bonitos. Mirá, bien, acá todavía hay decoración del Día de los Muertos. Podemos encontrar varias cosas así. Sí. Todavía, de esqueletos y cosas coloridas. Sí, yo creo que es muy característico de acá, por eso. Sí. Ah, mirá. Sombreros de México, de mariachi. Si vienen a México, chicos, compren en el 7-Eleven. Es súper barato. Es parecido al Oxxo, que es la tienda local de acá, pero también tiene comida, o sea, pueden conseguir una pizza entera de queso por 7 dólares. Exacto. Y también bebidas baratas.
El Oxxo también tiene precios buenos, pero no hemos conseguido pizza. No. Venden panchos, hot dog, digo. Y nosotros ya conocemos el 7-Eleven por todas las veces que fuimos a Estados Unidos. Sí, para nosotros una tienda bien económica para comer al paso. Acá en esta esquina encontramos una parrilla argentina, el 10 se llama. Ya hemos venido a comer el otro día y se puede pedir lo que quieras, carne, milanesas, pasta, pizza. Miren, no es publicidad, pero súper recomendable. Nos salió una parrillada que tranquilamente era para 2 o 3 personas por 1.900 pesos mexicanos. Claro, que son casi $100. Pero nos trajo chorizo, salchicha parrillera, vacío, asado, de todo. Ya me olvidé lo que iba a decir, che. Justo... Vimos que cortar el video porque está lleno de locales con la música que yo no sé si van a escuchar algo de lo que yo digo. Entonces tenemos que cortar de golpe. Sí. Y por eso cortamos y continuamos después. Sí, acá en la Quinta Avenida hay muchos restaurantes o bares con música al palo, digamos, porque se arma bastante joda, fiesta, de todo. Mientras toman un poco de alcohol. De tequila. Pero toda la avenida es así y son como unas cuantas cuadras. Y la avenida finaliza en el puerto, ¿no? Claro. Donde está el muelle, digamos, donde salen los barcos. Que cruzan a Cozumel. Sí, nosotros hemos hecho el viaje a Cozumel. Nada, lo van a ver en nuestro canal también. Mira esto. Es loco. Wow. Qué loco, ¿no? Me gusta este. El efecto, o sea, cuando venís caminando lo ves de lejos. Qué hermoso. Se van moviendo, van girando con el viento. Y nada, se ve así brillante. Miren, acá tenemos camisetas, la de Messi. La camiseta de Messi. Muchas gracias. Gracias, amigo. No nos chamullés, dice. Chamuyés. Sí, chamuyés. Chamuyés. Igual entendimos, ¿eh? Sí. Pero se dice chamuyés. La SIH la usamos para todo. Sí. Y además aprenden palabras argentinas y la usan fuera de contexto. Para ayer uno dijo, se súper desubicó. Sí. Dijo... porro, dijo. No sé si usó el che, pero escuché clarito el forro con la R así pronunciada. Claramente un argentino le habrá enseñado eso. Y qué malos que son. Sí, porque en Argentina eso es como un insulto. Y creo que es peor que decir boludo. Sí. Literal es peor que decir boludo. Sí, literal, es más, como más agresivo, ¿no? Es re violento. Y quería que entremos a su restaurante, ¿no? Lo quería cagar a trompadas. Yo quiero una de estas, Lucas. Ah, mirá, camisetas de la selección mexicana. Ah, pero viene con el shortcito. Es el equipo, ¿no? Miren, ¿cuánto cuesta, bien? Dice 2 por $60 o una por $35. ¿Qué hago? ¿Me la compro o no? Música argentina de fondo suena. Yo creo que hay muchos argentinos viviendo acá y trabajando en México, en Playa del Carmen. ¿Por qué será? No sé, pero somos una comunidad grande, nos han comentado. Y hemos escuchado varios que te ofrecen a pasar a entrar a los restaurantes. Están sobre la peatonal y hemos escuchado varios con el acento, ¿eh? Ya los descubrimos. Sí. Yo creo que vienen, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque les gusta la joda y la playa. Y es sinónimo de Playa del Carmen eso. Totalmente. Porque acá hay joda y playa. Bueno, acá no hay semáforo, así que se cruza como se hace todo Latinoamérica, ¿o no? A cara de perro. A cara de perro. Vamos. Acá nos dejaron pasar, ojo, hay que destacar cuando algo se hace bien. Yo quiero decir algo que es polémico. Esto va a causar mucha polémica. Y lo vamos a estar contando también en Instagram, que sí. Si no nos siguen les vamos a dejar la red social que también usamos. Sí. Y es un tema que se refiere al traslado en Playa del Carmen. Sí, en Playa del Carmen y también en toda la zona de alrededor, ¿no? Totalmente, pero creo que acá se siente un poquito más tenso el asunto. Sí, y lo hemos vivido en carne propia. Así que contamos con lujo de detalle qué es lo que pasa. Sí, el problema es con los taxistas. La verdad que nos han comentado varios mexicanos, desde que estuvimos en Ciudad de México, que cuando vengamos para esta zona, no se nos ocurra subirnos a un taxi. No solamente no se suban, o sea, sino por el hecho de que
no te puedes tomar un Uber Sí. porque está mal visto. O sea, el taxista, el señor taxista, para él está mal. La verdad que nosotros sospechábamos un poco, nosotros pensábamos siempre de buena fe, ¿será tan así? O quizás no es tanto, o exageraron un poco. Y la verdad que no, gente. Nos tocó vivir una situación bastante tensa en estos días que estuvimos acá en Playa del Carmen. Primero que la aplicación de Uber no funciona. Sí, la aplicación te dice cuando querés buscar en Playa del Carmen un viaje, te dice viaje no disponible, o sea, no funciona. Nosotros estábamos hospedados en un hotel que está cerca de la Quinta Avenida y estuvimos unos días con mi mamá y mi hermana, que bueno, ellos se regresaron a Estados Unidos y nosotros nos quedamos acá unos días más. Y cuando fueron al aeropuerto, el aeropuerto de Cancún, obviamente no iban a tomar un taxi por lo que le hemos mencionado. La mala fama. La mala fama que tienen los taxistas. ¿Y qué pasó? Tenían un contacto y le mandaron un WhatsApp. Se acerca a la puerta del hotel, abajo del hotel estaban los taxistas. Y la verdad vivimos una situación bastante tensa. Cuando estaba subiendo las maletas de mi madre, nos arrinconaron 4 taxistas alrededor del auto, obligándonos a bajar y diciéndonos que no podíamos realizar ese viaje. ¿Por qué no pueden? Hasta que se percató que lo estaba grabando. Tienes placas federales, cédulas con placas federales, pueden venir a cargar aquí. Él es amigo mío, yo lo puedo llamar con él. Somos amigos de Aquí no anda la aplicación. por favor. ¿Por qué no puedo grabar? Si no quieren salir en todos los medios, No puedo venir a buscar amigos. ¿Buscar amigos? Si no pueden ni amigos ni familiares, nada. ¿Cómo que no? Centros turísticos. No estoy grabando a mí. No estoy grabando. ¿sabes lo que pasa? Ustedes espantan a los turistas porque ¿Sí? o sea, dan miedo, no puede venir a buscarme a alguien ¿Y sí? conocido. Los taxistas dan miedo. Sí. Realmente. Tengo las placas federales, puede recorrer. Tienen cantidad. No necesito Pero- placas federales pero- para venir por un amigo. No. Es que centros turísticos, no sé. ¿Vos querés que sigan viniendo turistas o querés quedarte sin trabajo? ¿Quién era el taxista para decir si podíamos o no subir a un auto? O sea, decían que sí o sí tenían que tener una placa federal y que solo ellos podían hacerlo porque eran taxistas. Y Vamos a contar que por qué, o sea, no es en contra del taxista. Seguramente tienen un sindicato que les debe quedarse con bastante comisión Sí. y que por eso las tarifas son excesivamente caras. sí, claro, dicen que cuando vos te subís a un taxi acá en esta zona, te marcan una tarifa y cuando te bajás te cobran otra cosa. Así que O también le hemos leído casos de que algunos te dejan a mitad de camino porque no pueden continuar el viaje o vayas a saber qué motivo y te dejan ahí en la mitad del trayecto. en Pampa y la vida y arreglate. Más que una discusión, no pasó nada más grave, por suerte. Y bueno, nada, se tuvieron que hacer un lado y nos dejaron subir. Todo Pero porque los estábamos grabando. sí. Así que yo creo que tuvimos ese plus. Bueno, aquí tenemos el H&M, esto es un centro comercial. Acá en Playa del Carmen puedes encontrar marcas muy conocidas, como las que están en todos los centros comerciales. Igual en general en todo México se encuentran tiendas que Sí. están en Europa o que hay en Estados Unidos. Sí, nos sorprendió que hay un mix de tiendas europeas y de Estados Unidos. Y otra cosa que también te van a ofrecer muchísimo acá en Playa del Carmen son los tours. La verdad que haces un metro caminando y hay 20 personas ofreciéndote tours de todo tipo. Mirá qué lindo esto. Era un axolote, pero esas esculturas así coloridas tienen un nombre acá en México que no recuerdo cómo se llama. ¿Cuento una cosa? ¿Qué? Al igual que en Ciudad de México, acá también tienen el Museo de Frida Kahlo. Sí, el que está a tu espalda. También tienen visitas guiadas, si alguien lo quiere hacer, ya saben, en Quinta Avenida tienen el museo, yendo al Portal Maya, van a encontrar el Museo de Frida Kahlo. Si necesitan hospedarse acá en Playa del Carmen, nosotros estuvimos en Aloft Playa del Carmen, que es del Marriott, es una empresa muy conocida, y más o menos por noche cuesta $70, con desayuno incluido y buena ubicación, porque está a una cuadra de la Quinta Avenida, que es donde está toda la arteria principal. Y si no, también estuvimos en otro hotel, que es un estilo más ecológico, también muy lindo, una casa del árbol se llama, es una experiencia más natural.
que cuesta $60 la noche. Ese, vamos a recalcar que queda un poquito más lejos, pero les digo que es hermoso. Es más parecido a un apartamento más que un hotel. Ah, sí, también eso también. Tenés la opción de cocinarte. Sí. Entonces, Está por buena. ahí en ese abaratás un poco el costo, a diferencia del hotel, Que en tenés donde que- solamente tenés el desayuno incluido. Exacto. Ahora paramos para comprar algo para comer. Vamos a comprar una pizza. Algo rápido. Así seguimos el viaje y no nos demoramos mucho. Y nos refrescamos un poco también entrando a la tienda, porque tiene aire acondicionado. No vale meterse dentro de la heladera para refrescarse. ¿Me puedo quedar adentro de la heladera? Acá en el 7-Eleven tenemos un amigo que me estuvo ayudando a elegir una pizza. Y bueno, ya, nuevo seguidor, ¿no? Claro, ¿Cómo es tu nombre? Jesús Orlando, Jesús, un gusto, Jesús, un genio. igual. Son muy buena onda. Para Luke, Travel Look, Trado Luke. Travel, de viaje, Travel, sí, Travel sí. Look. ¿Quieren saber cuánto gastamos? En 2 Arizona, que lo amamos al Arizona, y una pizza grande de 8 porciones, lo pagamos 175 pesos mexicanos, que Bien. serían aproximadamente $8. Una opción económica para comer. Acá tenemos la pizza. De peperón. Wow. Así que provecho, gente. Nos agarró la lluvia cuando estábamos comiendo y bueno, ahora nos toca ir a la playa para así les mostramos cómo se ve el mar, el color del agua. Gente, si quieren una alternativa a los taxis, aquí tienen la terminal de ADO, que es esta de los autobuses. Estas se dirigen hacia el aeropuerto y también pueden ir hasta Cancún y Tulum. Así que en caso de que necesiten trasladarse, pueden hacerlo sin problemas en ese autobús. Pueden encontrar la terminal esta de ADO enfrente a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que está en la plaza central de acá de Playa del Carmen. Bueno, y como les comentaba, esta es una iglesia, ¿no? Una de las iglesias más famosas de acá de Playa del Carmen. Y justo estamos presenciando un book de fotos de una persona que cumple 15 años. Están haciendo sesión de fotos con el vestido, que le queda bastante bonito, ¿no? Qué lindo color, sí. Sí, ¿te recuerda a tus 15? Ay, sí, pasó hace tanto. Sí. ¿Tú también hiciste sesión de fotos? Sí. Sí. ¿Ahora dónde nos dirigimos? A la playa. Al lado de la parroquia encontramos el portal maya. Sí. Dicen que es la figura de un hombre y de una mujer haciendo un arco. Sí, es una de las figuras más icónicas de acá de Playa del Carmen. Es re lindo. ¿Vamos a verla? Sí, es una hermosura. Vamos. Acá tenemos como unas escalinatas con bancos para sentarte y mirar el mar y el portal maya. Es hermoso. Sí. Quiero creer que esos aros que tiene como dentro son del juego de la pelota, ¿no? ¿Sabes que estaba pensando exactamente lo mismo cuando lo vi? ¿Será de Sí. juego de la pelota? Puede ser, porque son similares a los que ves en Chichén Itzá. ¿Y por qué se llama portal maya? No sé, es una escultura. Leí que es una escultura que le hizo Padilla, un escultor. Y también, vamos a contar algo. Hay unos, ¿cómo se le dice? Hay unas personas que hacen como un ritual. Sí, es un ritual de danza maya. Bueno, se ponen ahí en un poste y empiezan a girar y yo digo, ¿qué se van a caer? Se lo vamos a mostrar. Como les había comentado, desde Playa del Carmen se puede mover hacia Cozumel, que es una de las islas más grandes de México. Hay dos ferries. Sí, que van ahí a Cozumel, uno es Winchett y el otro es Intapa. Los dos pueden sacar los tickets directamente acá en las boleterías. Hay tiendas oficiales, les recomendamos que siempre lo hagan con las tiendas oficiales. No vayan por otro lado porque los pueden estafar. Sucede acá y sucede en cualquier parte del mundo. Sí, tal cual. Sí, y ya del otro lado podemos llegar a ver si el día está favorable. Si nubes, se ve Cozumel. Sí. Tarda más o menos entre 40 minutos a 1 hora. Sí, se pueden ver los edificios desde la costa de Playa del Carmen. Así que si quieren ir, vayan con tour y vayan, o si no quieren recorrer la isla, se van en auto, porque el taxi No se toma. no se toma, ni en Playa del Carmen ni en Cozumel, es carísimo.
Bueno, gente, y ahora vamos a visitar lo que es la playa. Vamos a ver el color del agua para que ustedes vean lo lindo que es Playa del Carmen, que vale la pena visitar también. Es súper amplia la playa. Sí, miren, todo esto. A diferencia de Cancún, esta es una playa pública. En Cancún encontrás muchas playas. Hay públicas, sí, pero son de difícil acceso. Y las mejores las tienen los resorts. Sí, en cambio acá puedes pasar sin problema. Está el portal atrás nuestro, Y nosotros cruzamos, bajamos. las escaleritas y estamos en la playa. Miren el viento que hay, vean tus pelos. Mirá, las palmeras, todo. Y recién se me voló el sombrero, así que me lo tuve que sacar. No solo eso, sino que también se volaban sombrillas. Que la gente está sacando sombrillas y se vuelan. Así que si no nos agarra la tormenta ahora, Pudimos todo. Suscríbanse. suscríbanse para nada, para más contenido, sí. Así blogueamos en otras ciudades. Más contenido arriesgado. Abajo de un ciclón. Bueno, nos sentamos un rato. Donde estamos se ve un ambiente muy familiar. Hay mucha gente con niños. Están... Música. Hay gente mayor metida en el mar. Mirá ya, dos tomados de la mano. Sí, muy bonito el ambiente, la verdad, tranquilo. El mar lo hemos visto más claro en otros momentos y les vamos a dejar el video acá. Aprovecho para mostrarles que salió el sol y miren el color del mar. Nada, se está un poco removido, pero se ve increíble. La verdad, una tarde hermosa. Mucho viento, eso sí. Qué linda, ¿no? ¿Vean la decoración de esta calle? Totalmente. Lo único lindo que no estamos somos nosotros, que estamos hechos una. El pegote, la humedad, el viento, la arena, el mar y todo. Sí, pero bueno, nada, la calle está muy linda. Lo único lindo. Si quieren comprar sombreros de mariachi para estar a tono con el país, ¿cuánto costaba el sombrero? Como $25 el sombrero. Sí, Y mediano. después las maracas. ¿Maracas se le dicen acá? Sí, creo que sí. ¿Son ajeritos para bebé? No, no son para bebé. Valen $2 por $3. Bueno, gente, este fue todo nuestro video en el día de hoy en Playa del Carmen. No hay mucho para hacer, ¿o no? No, sí tiene muchas cosas para hacer porque acá haces un nexo a diferentes partes de lo que sería Yucatán, ¿no? Quintana Roo, más precisamente. Podés ir a Tulum, podés ir a Cozumel, podés ir a Cancún, entonces podría ser un punto para ir a diferentes lados. Claro, o sea, está de paso. Espero que se suscriban a nuestro canal, le estamos metiendo a los videos en YouTube y nada, nos ayuda un montón para poder seguir de viaje. Déjenos en los comentarios qué nos faltó de ver o no, por acá. Claro, los que son de México, que lo dejen en los comentarios, qué más nos faltó conocer de que Playa del Carmen. Y nos vemos la próxima. Bye.